Empezamos con la parte segunda del tema 4, que espero que es seguro que tenemos que acabar. ¿Vale? Bien, acordaros que vimos el otro día e insistía en pues la importancia, ¿no? Es decir, ya vemos hoy, por ejemplo, el distinguir entre un acto administrativo general, un reglamento, saber que es un acto de trámite, saber que es un acto definitivo, porque los recursos administrativos que podamos establecer, ostras, nos vienen ahí, ¿de acuerdo? Y tenemos que verlos. Si no sabemos distinguir un acto de trámite de un acto definitivo, pues nos podemos encontrar con que no sepamos que procede un recurso de alzada. Generalmente, en los tribunales de oposiciones, el primero, segundo examen, tal, claro, son actos, digamos, calificados, cualificados. ¿Por qué? Porque son actos de trámite, pero que inciden en el fondo del procedimiento y, por tanto, aquí lo que procedería es recurso de alzada. ¿Por qué? Porque recordaros que son actos que emanan del Tribunal de las Oposiciones y que su superior jerárquico sería la alcaldía. Es uno de estos pocos casos en los cuales puede darse el recurso de alzada en la administración local. Es importante. Decíamos que el acto administrativo tenía cualquier declaración de voluntad, deseo, juicio o conocimiento emitida por una administración pública en el ejercicio de funciones públicas. Y, por tanto, cuando esto no es así, hablaríamos ante un acto de la administración, pero no un acto administrativo. Poníamos tipos de actos administrativos que podíamos darnos y, sobre todo, era lo que yo quería transmitiros y que a mí me parecía que era importante. Es decir, saber distinguir perfectamente qué tipo de acto está y cuál es su naturaleza. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Es decir, una providencia de alcaldía, pues es un acto administrativo, ¿no? Y algo que también es importante en lo referente a los actos de trámite, es decir, ¿se puede recurrir un acto de trámite? La respuesta es sí. Lo que pasa es que solo los actos de trámite cualificados se pueden recurrir directamente. ¿Cuándo se recurre un acto de trámite no cualificado? Pues se puede recurrir cuando acaba el procedimiento, a través del acto que pone fin al procedimiento. Por lo tanto, liberados ya de esta cuestión, ¿no? De esta creencia de que a un acto administrativo solamente es el acto que pone fin al procedimiento administrativo, bueno, ya vamos ganando cosas. Otro elemento, y aquí entramos con lo que veíamos en este tema, otro elemento que es fundamental es esa dicotomía, esa cuestión que teníamos que diferenciar de que, en cuanto a las condicionantes del acto administrativo, la validez y la eficacia. Decíamos que los actos administrativos, pues son válidos y producen efectos de momento en que se dicte, salvo que ellos disponga otra cosa, requieren notificación, publicación o aprobación por órgano superior. Vimos un poco en todo esto. Lo que quería deciros es que una cosa es la validez y otra cosa es la eficacia. ¿Cuándo son válidos? Siempre. ¿Esa presunción se puede romper? Sí. ¿Cómo? A través de los recursos o a través de la revisión de los actos, ¿vale? Declaración de lesividad, revisión de oficio, toda esta cuestión, ¿vale? Se puede romper, eso lo veremos en los temas siguientes. ¿Qué me interesa? Me interesa que, por muy válido que sea el acto, solamente es eficaz cuando se tenga conocimiento. ¿Y cuando esa eficacia se puede demorar? Fijaros lo que nos establece el artículo 39.2, ¿no? 39.1, acordaos que hablábamos de esa presunción juris tantum de validez de los actos administrativos, ¿no? Se presumen válidos para efecto, vale, pero dice el 2, la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o cuando esté supeditada a notificación, publicación o aprobación de órgano superior. Esto es lo que vamos a ver un poco hoy. Y es importante, evidentemente, todo es importante, ¿no? Pero cuando luego trabajemos o estemos en la administración pública, tanto si somos auxiliares como si somos administrativos, vamos a notificar actos, porque está dentro de la tramitación y tenemos que saber qué estamos haciendo y la importancia de eso. ¿Ah? Por ejemplo, decíamos que la eficacia pues estará demorada. ¿Qué significa demorada?
pues significa que el propio acto administrativo condiciona su eficacia. Si pedimos una ocupación, imagínate, somos, no sé, se me ocurre, ¿no? Un circo. Y va a ocupar un dominio público, la vía pública, dentro de 3 meses, ¿no? Para montar allí el espectáculo. Pues cuando tenga eficacia, por ejemplo, 3 meses, la necesidad, ¿podrá usted ocupar la vía pública cuándo? ¿En cualquier momento? No. El periodo que se ha puesto ahí, 3 meses. Pues es un ejemplo de eficacia demorada. Vamos a ver, por tanto, lo siguiente que sería la notificación, ¿no? Fijaros, como siempre, venimos del artículo 58 de la Ley 3092 y nos ponemos con el artículo 40 de la LEPAC. Ahí tenemos un poco esto. ¿Qué es lo que se introduce? Bueno, se introduce pues elementos que han ido incorporando por la jurisprudencia o que, bueno, pues tenemos todo el ámbito este de la administración electrónica. Pero bueno, que ahora vamos a desarrollar. ¿Qué interesa? ¿O qué me interesa? Me interesa, bueno, un poco que quede claro qué es la notificación. Fijaros, aquí os dejo en las notas una sentencia del Tribunal Supremo, es antigua, pero es perfectamente válida, que es de 1988, y dice: la notificación consiste en una comunicación formal del acto administrativo de que se trate, de la que se hace depender la eficacia del acto y constituye una garantía tanto para el administrado como para la propia administración. ¿Vale? Porque al administrado, ¿qué le permite? Le permite conocer exactamente el acto y le permite, en su caso, impugnarlo. Es decir, no es, dice el Supremo, un requisito de validez la notificación, pero sí es un requisito de eficacia. Y solo desde que ella se produce, comienza el cómputo de los plazos para recurrir. Y también es una garantía para la administración, porque a la administración le interesa que se esté conocido ese acto administrativo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando notificamos mal? Pues que no surte efectos. ¿Vale? Salvo que esto se convalide. ¿Y esto por qué es importante? Lo veremos luego, por cuando hablamos de que, artículo 21.3 de la LEPAC, cuando hablamos de que la administración tiene la obligación de resolver, dice sí, resolver y notificar en plazo. Es decir, hay unos plazos en los procedimientos, 6 meses, salvo que la ley diga lo contrario, supletorio 3 meses, ¿vale? Ya entraremos en ello también, pero lo que decimos es que la obligación de cumplir en plazo se tiene cuando se ha notificado, publicado, etcétera. Pero al principio estamos con notificación. Es decir, resolver y notificar. ¿Qué ocurre si notificamos fuera de plazo? Pues que según cuando estamos entraría en juego el silencio o la caducidad. Y nos podría caducar un expediente. Por eso es importante tener esto claro. Es decir, la administración, ¿cuándo ha acabado? ¿Cuándo resuelve? No, cuando resuelve y notifica. Fijaros en este caso, siguiendo el esquema que hemos visto antes, ¿vale? En primer lugar, decíamos, ¿no? Sentencia del Supremo, que es una obligación formal. Solo se entenderá producida cuando se realice a través de alguno de los modos que haya fijado la ley. Segunda cuestión, ¿qué es lo que se notifica? Las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Que es el acto tal. Y los actos de trámite, pues los cualificamos, es decir, que afecten a los derechos e intereses de los interesados. ¿A quién se notifica? A los interesados, lo vimos. En el tema anterior veíamos esto. ¿Y cuándo? Pues dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que se haya notificado dicho acto. Y esto es importante, porque no hay que confundir el plazo para notificar con el plazo para cursar la notificación. Y esto, los que os enfrentáis a test, cuidadito con esto. Lo que es importante, fijaros el artículo 42. ¿Vale? Que digamos así, toda notificación deberá ser cursada, emitida dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado. Vale, 21.2 de la LEPAC. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución
será el fijado en la normativa reguladora del correspondiente procedimiento. Por tanto, una cosa es el plazo en que debe cursarse la notificación y otra es el plazo en que debe notificarse el acto administrativo. No confundirlo, por favor, sobre todo porque en los test esto cae. ¿Qué debe contener? Es importante porque veremos que se permite que una notificación infructuosa pueda tener efectos, sí, siempre y cuando contenga el texto íntegro de la resolución, indicación de si pone o no fin a la vía administrativa, los recursos que proceden en la vía judicial, administrativa, los plazos y los órganos ante que se establezcan. Omisiones, ¿qué ocurre? Si el interesado, se ha omitido esto, si el interesado lleva a cabo cualquier actuación que implique conocimiento de la notificación, ¿vale? Se puede aceptar, aunque se omita algún requisito de los que hemos señalado antes, excepto el texto íntegro de la resolución. ¿Y esto cómo se hace? Pues si llegamos, imagínate que hemos notificado mal, pero el interesado, bueno, pues lo ha conocido, pues porque le hemos notificado a un vecino, no era el domicilio, era el no sé qué, mil cosas que luego vamos a ver o que podían darse. ¿Vale? Y entonces llega el interesado y en plazo interpone el recurso. Se le desestima el recurso. O en el propio recurso dice, mira, es que me han notificado mal. Pero si tú estás evidenciando que conocías el texto íntegro y en plazo has interpuesto el recurso, pues bueno, se entiende que la notificación tira adelante, porque al final de lo que se trata es que quede constancia de que el acto ha sido eficaz, porque tú has tenido conocimiento al menos del texto íntegro. Y respecto de los datos personales, pueden haber, luego veremos una pincelada, acordaros que en el tema 26 vemos la protección de datos, bueno, pues deben protegerse si se notifica a múltiples interesados. Luego veremos esto. Adelanto simplemente que los datos personales que deben protegerse es de las personas físicas, porque el derecho a la protección de los datos personales es de personas físicas, no jurídicas. Y también es cierto que cuando tenemos que notificar, esto lo tenemos que saber. ¿Por qué? Pues porque la Agencia Estatal de Protección de Datos nos puede cascar una buena si no lo hacemos bien. Práctica general de la notificación. Bueno, pues aquí os dejo el artículo 41, ¿vale? Vamos a ver un poco el esquema, ¿no? de todo esto. ¿Qué tenéis aquí? Muchas cosas. ¿Cómo se practica o cómo se lleva a cabo la notificación? Bueno, fijaros, en primer lugar, la forma. Ya nos empezamos a tocar cositas de administración electrónica, pues bueno, la tiene que ser preferentemente de forma electrónica. Y es obligado a hacerlo de forma electrónica cuando nos encontramos con que gente, bueno, ya lo veremos después, que tengan que relacionarse electrónicamente con la administración. Excepciones, pues porque haya comparecencia espontánea del interesado o cuando la eficacia del acto requiera notificación de entrega directa. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues imagínate que se pasa a notificar y el interesado viene y se lleva la notificación. Pues me dice, usted recibí y ya se la da. No vamos a montar todo esto si ya el hombre se la ha llevado. Segunda cuestión, a mí se me ha dado, imaginaros un expediente en el cual, pues bueno, pues sobre todo en contratos, ¿no? El sobre A, pues a veces, ahora ya no tanto, porque esto también es tramitación electrónica, está el DEU y todo esto, ya hacemos en la normativa de contratos, pero imagínate que me ha entregado escrituras, documentación, que hombre, bueno, pues, y resultado que es que no ha sido, no se ha quedado la obra, entonces, bueno, ¿qué haces? Lo devuelves. O, por ejemplo, que es una devolución de un aval. De un aval, hay que devolvérselo. Bueno, pues aunque sea una persona jurídica, es decir, como hay que devolver el papel físico, pues no, bueno, papel físico o las muestras en un contrato de suministros o la documentación física que ha aportado, bueno, pues en este caso, aunque por muy obligado que esté a relacionarse electrónicamente con la administración, hay que devolvérselo. ¿Vale? Dice en el siguiente punto, están los interesados que no estén obligados a la notificación electrónica. A ver, dice que es preferentemente. Entonces significa que aunque tú
no estés obligado, en cualquier momento puedes establecer bueno, pues que se te haga de forma electrónica. E incluso, de forma reglamentaria, se puede obligar a pues, ciertos colectivos que tengan acceso a medios electrónicos a que se relacionen. Por ejemplo, pues yo soy funcionario y yo, por ejemplo, si me tengo que relacionar con el ministerio por temas míos de tal, pues lo hago a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Porque estás todo el día con los medios electrónicos. ¿Vale? Correos. Esta cuestión es muy polémica. Tener en cuenta que, bueno, pues la LEPAC es del 2015 y, bueno, pues tiene cosillas. En primer lugar, nos encontramos con esto. El aviso electrónico, los famosos mails, ¿no? Te puede ocurrir que tú des el mail y que, claro, a ver, no estamos todo el día entrando en la sede electrónica o en la dirección habilitada única a ver si nos ha notificado algo. Pues, ¿cómo lo sabemos? Porque, fíjate, me llega un aviso. ¿Vale? Un aviso. Este aviso, es decir, ¿qué naturaleza tiene? Si yo doy el mail para que me avisen y no me avisan, ¿es válida o no es válida la notificación? Pues bueno, cuestiones. Hasta no hace mucho había una sentencia, no sé si había más, del TSJ de Cataluña, que, bueno, lo que venía a decir es que hay un principio en las relaciones entre el ciudadano y la administración que es el principio de confianza legítima. Es decir, oiga, si yo le he dado el mail para que usted me avise de que tengo una notificación, pues bueno, usted me lo tiene que mandar. Y así pensaba yo que era yo. Incluso yo estoy de acuerdo con esta situación. Es decir, tened en cuenta que yo creo que con esto de la notificación electrónica, pues el ciudadano como tal, pues, no sé, pierde. Ya veremos porque ahora es, mira, te he notificado, te lo dejo ahí. Luego ya, tal. Bueno, el tema está en que hay una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2022 que a raíz del artículo 43 del Reglamento de Administración Electrónica, si veis por ahí RAE, no es Real Academia de la Lengua, es el Reglamento de Administración Electrónica, ¿vale? Que dice que tendrá efectos meramente informativos. Y en este caso, pues lo que dice el Supremo, y por esto, bueno, pues se ha cargado la interpretación del TSJ de Cataluña, dice que no existe base para entender que la regulación del aviso de puesta a disposición de notificación en lo que se refiere a la falta de práctica de este aviso, pues no impedirá que se considere plenamente válida la notificación debido al carácter meramente informativo del aviso, porque eso es lo que pone el Reglamento de Administración Electrónica. ¿Vale? Entonces, podemos decir en nuestro texto que me notifiquen, no es que me notifiquen, sino que me avisen de la notificación en el mail. Un poco símil, ¿no? Entre la administración electrónica y lo que vemos en la administración, digamos, con papel. Ese aviso en el mail sería como el aviso que nos dejan en el casillero de nuestro buzón de correos del intento de notificación. No sé, es un símil, aunque veremos que ahora se han puesto estrictos con esto. Ahora veremos esto. No es apta la notificación electrónica cuando el acto tenga pues, elementos que no son convertibles en formato electrónico, o, por ejemplo, cuando contenga pues, medios de pago como cheques. Mira, a mí no había caído. Te lo de la un cheque. ¿Vale? Cuando hablamos de procedimientos que son a solicitud del interesado, se hará por el medio señalado del efecto y si no fuera posible, por cualquier medio o lugar que acredite la recepción. ¿Vale? Yo qué sé. Y si es de oficio, puede ser por padrón, tipo heredero. ¿Vale? Cuando hay rechazo a la notificación, se hará constar en el expediente y se seguirá con la tramitación. ¿Qué ocurre? Pregunta que también cae en los test. Si hubiera varias notificaciones, pues se tomará como válida la primera. ¿Vale? Porque a veces con esta cosa electrónica pues se puede poner así, bueno, y te llegan varias. ¿Cuál es la que produce efectos? ¿Cuál es la que tal? Pues la que se da en la primera. ¿Vale? La primera.
Notificación en papel, que es un poco la de toda la vida, ¿vale? Aquí os dejo el artículo 42 de la LEPAC, ¿vale? Y en este caso, pues, bueno, un poco lo que tenemos que decir esto es que todas las notificaciones que se practiquen en papel, ¿vale? Deberán ser puestas también a disposición del interesado en la sede electrónica. Fijaros que todo lleva, ¿vale? Todo lleva a través de la notificación electrónica. Quiere decir que aunque usted notifiquemos en papel, también lo vamos a hacer de forma electrónica, ¿eh? Y poder acceder a su contenido de forma voluntaria. Luego tenemos el famoso párrafo 2 del artículo 42. Cuando la notificación se practica en el domicilio del interesado, debe hallarse presente en este momento, pues pueden hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta disposición del expediente junto con el día y la hora en que se dé el intento de notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Cuidado con esto, porque si esto no se hace bien, el acto no se ha notificado bien y en principio lo que nos vamos a encontrar es con que no le privamos de eficacia al acto, ¿vale? En caso del primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa. A menos 3 horas entre los intentos de notificación. Y si el segundo intento resultará infructuoso, se procederá en la forma prevista del artículo 44. A ver, aquí es donde están los pleitos. Tampoco voy a entrar aquí porque la casuística es algo, pero domicilio. Cuando es una empresa, tal, ¿vale? Es decir, bueno, 1000 casos hay todo esto. Mayor de 14 años. El otro día me preguntabais en el, no sé si era en el foro o por un mail, que qué se entiende mayor de 14 años. Y si es 14 años y un día, o mayor de 14 es todo el año, o sea, 15 años cumplidos. ¿Vale? Bueno, pues yo lo estuve buscando y es algo que es tan de perogrullo, pero que no lo encuentras en ningún lado. La solución que di, por sentido que es que para mí, si hacemos un horizonte temporal, uno tiene un año cuando pasan 365 días desde su nacimiento. Luego uno tiene 14 cuando han pasado. ¿Cuándo tiene más de 14? Cuando tiene 14 y un día. ¿Vale? 14 y un día. Entonces, entendemos que es mayor de 14. Dice, ¿y cómo lo eliminamos esto? Porque fijaros que dice que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. No que se puede constatar, que decir que no vale. Es que no, me tiene que hacer constar su identidad. Esto genera muchos estos, porque dice que, fijaros que decíamos en el 44 de la LEPAC, decía, sin perjuicio del establecimiento y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga al menos el texto íntegro, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Y aquí nos tenemos que ir a... ¿Cómo sabemos? Bueno, sabéis que Correos es el Servicio Postal Universal y hay un reglamento que, no sé, en principio deberéis al menos conocerlo. Tenéis todo esto en las notas de la ficha, o sea que no os agobiéis. Es el artículo 42 del Real Decreto 1829/99. Este artículo 42 lo que dice es que para tener esa constancia se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario. Y fijaros, es importante esto porque el Tribunal Supremo, en sentencia de julio de 2022, lo que dice es que para que tenga eficacia, es decir, el intento de notificación debidamente acreditado comprende y exige el aviso de llegada.
sea, que la cosita esa rosa que nos dejan ahí o tal, o sea, es importantísimo que porque además remite al reglamento postal, que es este reglamento que os he dicho, para que esto tenga eficacia. Si tú en un procedimiento judicial o administrativo tumbas esto, tumbas la validez, la eficacia, perdón, del acto y las consecuencias que todo esto conlleva. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, pues lo tenemos que tener medianamente, pues hombre, claro, nosotros y el cartero que notifica. Porque si esto no hacemos constar en el expediente, pues no podemos dar. Tener en cuenta que esto es que yo notifico, fijaros cómo cambia, ¿no? Ahora veremos la notificación electrónica, pero veremos cómo cambia el papel a la administración electrónica. Es que cambia muchísimo, porque fijaros el papel, entre comillas, ¿no? Todos los problemas que da. Porque ya no depende solo de ti. O sea, tú como auxiliar o como administrativo, tú puedes hacer la notificación perfecta, pero puede ocurrir que el cartero, claro, para tener cumplido el trámite del intento, el cartero tiene que ir allí y tiene que hacerlo bien también. Y luego tiene que darte ese papelito como que lo ha dado y tiene que constar en el expediente. Porque si eso no consta en el expediente, cuando se pide en el expediente, te pueden tumbar todo lo que has hecho porque no, imagina, una potestad sancionadora o una cosa que no tiene eficacia el acto. Que sí, que es muy válido, pero no tiene eficacia. ¿Vale? Y por último, pues el 42.3. Es decir, que todo el rato te dan la posibilidad de que puedas cambiar de opinión y que te notifiquen a través de medios electrónicos. ¿Quién está obligado a relacionarse con medios electrónicos? Bueno, lo tenéis en el artículo 14.2 de la LEPAC. Hablamos de personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica. Por ejemplo, una comunidad de bienes de personalidad jurídica, una sociedad colectiva, una comunidad de bienes a efectos de contrato, por ejemplo, no tiene personalidad jurídica, ¿vale? Pero a efectos de esto sí. Una herencia yacente, acordados del 35 de la Ley General Tributaria. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, abogados, por ejemplo, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente, los empleados de las entidades públicas para trámites y actuaciones que realicen con ellas por su razón de empleado público, ¿vale? Y luego ya reglamentariamente se podía establecer pues para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica o dedicación, pues yo no sé, se me ocurre por lo de las gestorías o tampoco conozco que algún ejemplo de esto, ¿vale? Entonces, pasamos al otro lado. Es decir, contenido de las comunicaciones a los obligados a relacionarse electrónicamente. Esto lo tenemos en el artículo 41 del Reglamento de Administración Electrónica. Vamos pasando de una norma a otra y decir, vale, ya hemos visto el contenido en papel. Bueno, vamos a verlo en formato electrónico. Y aquí, pues bueno, también os he preparado una esquemilla que os puede entender. Pues bueno, ¿qué debe ser? Fecha y hora efectiva del inicio del cómputo de los plazos tras la presentación del registro electrónico, la fecha en que el órgano competente recibe la solicitud, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, los efectos del silencio, solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea y su pronunciamiento, ¿vale? La solicitud de un informe preceptivo, solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional cuando sea indispensable para resolver el procedimiento y luego también la realización de requerimientos de anulación o de revisión de actos entre administraciones. ¿Vale? Es un poco, luego entraremos cuando damos la suspensión y tal, pero ese es el contenido de las comunicaciones que se pueden dar a nivel de, es decir,
de actos administrativos. La notificación electrónica. Eso eran comunicaciones, la notificación. Aquí lo tenemos en el artículo 43. ¿Cómo se practica la comunicación la notificación, perdón, de actos administrativos a través de todo esto? Fijaros, os hago un esquema aquí también. En primer lugar, ¿cómo se hace? Se hace en comparecencia en sede electrónica de la Administración, en dirección electrónica habilitada única o las dos. Vale, por tanto, decir qué es esto de la sede. Ahora veremos un poco lo que es esto, pero lo que quiere decir esto es, primeras cuestiones que me surgen aquí. Comparecencia en la sede electrónica, ¿vale? Es el acceso del interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación a través de la sede electrónica. Acordaros el artículo 9 y 10 de la LEPAC cuando vimos al principio de los interesados cómo comparecen en el procedimiento. Momento de la notificación. Momento de la notificación. Cuando se produce acceso al contenido. ¿Vale? Vale. Es decir, aquí tenemos una cuestión. Es decir, el dies a quo, ¿no? Pues cuando ponemos en la sede electrónica. ¿Vale? En la sede electrónica. El dies a quo, es decir, cuando acaba el plazo de notificar cuando se ha puesto, cuando se accede al contenido. A ver, lo que quiero deciros aquí, que no sé si, para que me vayáis siguiendo. Yo tengo la obligación de resolver y notificar electrónicamente cuando he cumplido mi obligación de notificar. Cuando yo tengo dispuesto esto en la sede electrónica o en la dirección habilitada única. Cuando he puesto a disposición de notificación. ¿Cuándo se produce la notificación? Cuando se accede a su contenido. ¿Vale? Cuando se accede a su contenido. Os dejo una sentencia de 2021 del Tribunal Supremo que, bueno, viene a establecer esto. Es decir, cuando se accede al contenido, está claro, de la ley, pero cuando has cumplido, es decir, esos 6 meses. A ver, es que todo esto, claro, fijaros que llega al Supremo. Es decir, yo lo intentamos simplificarlo para que lo entendamos, pero es decir, tú imagínate que dices, resolver y notificar. Y yo, pues quiero quitarle la eficacia al acto. ¿Para qué? Pues para que no se me pueda aplicar, porque igual me ha prescrito algún tema de estos. Y entonces digo que yo lo he cogido fuera de plazo. O sea, que lo he cogido y al cogerlo está fuera de plazo. Y digo, no, cuidado. La administración, ¿cuándo cumplió? Cumplió cuando lo dejó, permitió que tú pudieras acceder. Entonces, ahora fijaros las diferencias entre la notificación electrónica y la notificación en papel. El domicilio, primero que tenemos por el domicilio. El menor, mayor de 14 años, que se ha identificado. El intento, el cartero que va, el aviso, porque cuidado con el aviso, si no tal. Aquí ya desde cuándo está tal. Y esto, hoy en día, los que ya estáis dentro de la administración, sabéis que es darle un botón. Tú tienes el interesado en el gestor de expedientes, le das tal y cual y va a la sede electrónica. Pues anda que no. Y tú ya has cumplido. Luego, fijaros en los tiempos, puede ocurrir que casi a la vez, si está automatizado, que se firma la resolución, se pone o se deposita en la sede electrónica o en la dirección habilitada única apto para que pueda accederse al contenido. Es lo que decíamos, si tú lo tienes todo automatizado, el mail que tienes de él es donde le comunicarás que puede acceder. Pero y el que no, dices, claro, ¿y cuándo está el rechazo? No, el rechazo son 10 días naturales desde la puesta a disposición. O sea, que realmente estamos jugando en plazos de 10 días entre la puesta a disposición y el rechazo. Comprenderéis que si no te llega el aviso al mail, cuando tú lo has dado y esperabas ese aviso, pues fijaros el lío que se puede montar. Por eso yo tampoco es que... Pero bueno, es un poco la crítica al asunto, que yo creo que esto igual no es tan garantista
será muy chulo lo que queráis, pero igual no es tan garantista como procede. Es decir, si yo le he dado el mail es porque yo tengo la confianza, no sé, legítima en que usted cuando me va a avisar. Porque hablamos de 10 días naturales. Y lo de la obligación, ¿no? ¿Cuándo se da la obligación? Con la puesta a disposición del acto. Refrendado esto por la sentencia que os dejo en las notas del Tribunal Supremo. Punto general de acceso. Bueno, pues los interesados podrán acceder a las notificaciones desde un punto de acceso electrónico, la administración, que funcionará como un portal de acceso. Bueno, vale. Es decir, accedes a la sede electrónica y a la sede electrónica tendrás ese punto de acceso o en la dirección habilitada. Y ahora os planteo una cosa, porque, bueno, dejo aquí una sentencia que dar, que es decir, a ver qué os parece. Es decir, tú eres una persona jurídica y te notifican en papel. ¿La notificación vale o no vale? Pregunto. Bueno, hay... Sí, pero la notificación vale o no vale. Fijaros lo que ha hecho el Tribunal Supremo en julio de este año. El hecho de haberse llevado la notificación en papel cuando debía ser electrónica, porque una persona jurídica, constituye una irregularidad que carece de relevancia el artículo 48 de la LEPAC. Es decir, si yo le notifico en papel a alguien que debía ser electrónico, es una irregularidad no invalidante. Dice, cuidado, siempre que se cumplan el artículo 41.1 de la LEPAC. ¿Y qué dice? Con independencia del medio usado para notificaciones, pues serán válidas siempre que permitan tener constancia del envío, puesta a disposición o recepción del interesado tal, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente destinatario y la acreditación de la notificación efectuada sin incorporar al expediente. Es decir, que sí se puede demostrar que se ha tenido acceso al contenido íntegro de la misma, pues bueno, pues se entenderá que se ha efectuado, como he dicho antes, de forma correcta. Pero fijaros que no le da categoría ni de acto anulable. Habla de irregularidad no invalidante, que es que, bueno, es decir, si usted le ha notificado en papel, ya podríamos, con todo lo que hemos visto, y puede demostrar que ha sido eficaz y que ha tenido acceso al contenido íntegro, se tendrá por válido. ¿Vale? No son cosas fáciles, porque esto llega al Supremo. Es decir, que al Supremo que llega, hombre, al Supremo llega cuando hay tal. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, todo este tema, son cuestiones de arenas muy movedizas. Pues por esto que os estoy diciendo, porque es que de todo esto penden 1000 pleitos. Yo cuando daba clases en una temporada que di clases en la universidad, y yo les decía muchas veces, me tocó dar unas clases de urbanismo, y les decía que, ostras, que realmente todo esto estaba muy bien, pero que todo se fastidiaba un expediente por no notificar correctamente. Es decir, que a veces una cosa que es muy complicada, que es muy mal, pues porque no se ha notificado o no se ha notificado correctamente o no se ha podido probar que se ha puesto a disposición del interesado todo esto. Y ahí es donde están estas cosas. Fijaros que es importante, bueno, sobre todo, yo sé, el día que estéis en la administración, bueno, pues es decir, nos vamos a encontrar el día que estemos en la administración, nos vamos a encontrar porque estamos en el otro lado y hay que montar los expedientes y, bueno, pues estas cosas hay que controlarlas. ¿Me decís por aquí? No, si la administración puede probar que ha notificado bien, es decir, ¿qué significa notificar bien? Que aunque sea defectuosa, el interesado ha tenido conocimiento del texto íntegro de lo que se le quiere notificar. Claro, si el otro llega y es un pícaro, pues dice, pues nada. Es decir,
me meto aquí a decir que no ha habido un intento, que el otro no tal, 1000 cosas. Es decir, la casuística de la notificación en papel, esto es de 1000 cosas. ¿Vale? Entonces, pues si no realiza ninguna actuación, pues como decía aquí Carmen, pues se podría alegar. Ya has dicho que no es una cosa que sea tal, porque, bueno, no es fácil. Respecto a la notificación electrónica, sí os recomiendo que veáis este vídeo. Este es de Solano, que es un blog que sigo y que está muy claro, lo hace muy bien, lo explica para que gente como yo, que somos un poco ya de la vieja escuela, lo podamos entender. ¿Vale? Os incorporo el vídeo para que podáis acabar de entender todo esto. ¿Vale? Y en cuanto a la notificación en la sede electrónica, tenemos que ir, ahí os dejo otro vídeo también, os remito a lo que establece el artículo 45 del reglamento de sede electrónica. A mí me ha ido bien para un poco mirar todo esto con vosotros, es mirar el anexo del reglamento que establece, ¿no? Dice que la sede electrónica es una dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una administración pública. ¿Vale? O bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. Bueno, pues en este caso tenemos aquí que, pues, con carácter previo al acceso al contenido de la notificación, el interesado será informado, ¿vale?, de los efectos que viene todo esto, ¿vale?, de los efectos de aceptar y los efectos de acceder al contenido y del rechazo, ¿vale? Y con eso se continuará el procedimiento. Para dar efectuado el trámite de notificación en sede electrónica, se tendrá que dejar constancia de la fecha y hora y el momento de acceso al contenido, ¿vale? Esto ya es eso. Y el estado de trámite de notificación en sede electrónica o sede electrónica asociada, se sincronizará con la dirección electrónica habilitada única y se hubiera puesto también a disposición de él. Y de conformidad con el artículo 43.3 de la LEPAC, se entenderá cumplida la obligación a notificar con la puesta a disposición en la sede. Esto que, acordaros que, bueno, hablamos del reglamento de dirección electrónica, que evidentemente es previo a la sentencia que os he puesto antes, que quizá por esa sentencia es porque en el reglamento luego ya esto lo han puesto. ¿Qué es la dirección habilitada única electrónica? Esto lo tenéis en el artículo 44 de la RAE, del Reglamento de Administración Electrónica. Os dejo también un vídeo, pero básicamente lo que quiero que entendáis es que esto es una cosa que pone el Estado. ¿Vale? Que pone el Estado. Lo lleva el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o el nombre que le pongan en cada momento. Lo que quiero decir es que generalmente el ayuntamiento, en este caso, pues lo que da será un convenio a través de un sistema que es interoperable, esquema nacional de interoperabilidad que cumpla todo esto para que cuando yo ponga una sede electrónica también vaya a la dirección habilitada única. Yo, por ejemplo, ahora ya recibo las notificaciones a través de la dirección habilitada única y puedo acceder. ¿Qué significa esto? Que puedo acceder, en vez de acceder a la sede electrónica de cada administración que me notifique, como eso está unificado, me llega a mi correo que he dado en la dirección electrónica habilitada única. Quiere decir que, en el fondo, cuando hay un convenio y esto se lleva a cabo con la dirección habilitada única del Estado, sí que me llega. Entonces, yo os digo, para hacer un poco lo que hice yo, como casi todos tenemos DNI electrónico con firma electrónica, os convino a que en Google luego pongáis carpeta ciudadana y accedáis a la carpeta ciudadana que existe en el Ministerio. Y ahí tendréis acceso a la dirección electrónica habilitada única del Estado, donde podréis ver si tenéis ahí alguna notificación, etcétera, o al menos podéis ver cómo está. De hecho, podéis consultar títulos de notificaciones de multas, títulos universitarios o de estudios, se puede subir un certificado de penales o incluso la partida de nacimiento. Es una pasada lo que tal. Al final lo que se trata es de que, pues eso, imaginaros que te llega, pues, una multa de otra comunidad autónoma, como yo no voy entrando en las sedes electrónicas de cada uno, ¿vale? Entonces,
lo que sí hago, o lo que sí la idea es que se lleve todo a esta dirección electrónica habilitada única para que me llegue a mí. Esto es una explicación un poco de, no sé, de abuelo cebolleta para que entendamos. Pues yo creo que básicamente a mí son cosas electrónicas que se me van un poco, pero que, ¿no?, para entender el concepto, y tú ya vas aquí. Por eso os dejo también aquí un vídeo, ¿vale?, para que lo podamos bueno, analizar. Si queréis profundizar un poquito en esto. Pero básicamente lo que van a preguntar es esto y poco más. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Lo vais entendiendo todo más o menos? ¿No entendéis nada? Pero bueno, yo creo que se va entendiendo, ¿no? Es decir, yo ya os adelanto que el caso práctico de este mes pues, empezará sobre esto que estamos viendo hoy. Para ir un poco avanzando en esto. Pero lo vamos entendiendo, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos ahora cuando... ¿Y qué pasa cuando no podemos notificar? ¿Vale? Entonces vamos a la notificación infructuosa. Es decir, dice el artículo 44 de la LEPA, y ahora veremos que es importante porque una cosa es la notificación infructuosa, que requiere publicación en el BOE, y otra cosa es la publicación de un acto administrativo. Notificación infructuosa, 44 de la LEPA. Dice, cuando los interesados en un procedimiento o sean desconocidos, se ignora el lugar de notificación, o bien intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Es decir, ¿esto cuándo se da? Pues se da, pues aquí imagínate procedimientos expropiatorios donde no se sabe de quién es el terreno. ¿Vale? O de alguien que desconozcas, donde tal, no tengas datos. ¿Vale? O que intentada la notificación no se pudo practicar. Y ahora yo os pregunto, el artículo 44 en lo referente a ese intento infructuoso de notificación, ¿se aplica a quienes están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración? ¿Se aplica la notificación electrónica? Si os pregunto y tomo solo de café. Venga. Escuchar, responded o me decís y tal. Es decir, aquí estamos para decir todas las burradas del mundo. Y las burradas que hagamos aquí no las haremos en el examen. Daros permiso para decir lo que creáis que tal y todo esto. Porque lo que queremos es aprender. Y yo reivindico el fallo. Si aprendemos desde el fallo, equivocándonos es como ya... Eso, mira, cuando preguntamos algo, aunque sea tontería, es decir, luego eso ya no se olvida. Y eso es lo que tal. La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque la notificación infructuosa no se da. Es decir, yo te notifico, eso que decíamos de las garantías y tal, yo te notifico en la sede electrónica o a través de la edición habilitada única y si en 10 días naturales tú no compareces, se entiende rechazado. No se entiende intentado, se entiende rechazado, lo hemos visto antes. Entonces esto no se aplicaría. ¿Vale? Haceros una muesca a esto por los casos prácticos. ¿Vale? Pero si lo notifican a un... te acaban de decir, Ana, que el mail es efecto meramente informativo. A ver, me pregunta Susana por la pregunta anterior. Está Susana. Ha pasado aquí un ruido de gente y no veo la...
Esto ya no tiene sentido, Susana. La notificación, si eres tal, es electrónica. Seguimiento del vídeo, si se desconoce el email, puede ser en papel. Sí, te lo acaban de decir. Hablamos de que se conoce. Estamos hablando, a ver, es decir, cuando los interesados en proyectos sean desconocidos. Si son desconocidos, no estamos hablando. Estamos hablando de que intentada la notificación, ¿vale? No se ha podido practicar. Intentada la notificación. Es decir, intentada es que hemos cumplido todo lo necesario para notificar. Pues, ¿qué puede ser? Que hemos ido al domicilio, hemos cumplido el primer intento con la debida separación de horas, el segundo intento, hemos dejado el acuse de recibo de que lo hemos intentado, hemos molestado el expediente, entonces, ¿ya qué hacemos? Pues vamos aquí. Pero aquí no puedes ir si tú le has intentado notificar vía electrónica. Claro, ¿le has intentado por qué? Porque tienes todos sus datos. Si tú tienes todos sus datos y le has intentado notificar y en 10 días no ha retirado la notificación, pues lo que entendemos es que es rechazada. No es es rechazada. ¿Vale? Bueno, si la notificación se ha hecho en papel, porque no se tiene conocimientos. A ver, es difícil lo que me estás diciendo, porque tú tienes los datos en papel, los tienes en esto. Es decir, la dirección. Es decir, una persona jurídica a la cual tú, si tienes los datos, sí, si no, pues hacerlo. Y si no, lo haces en los dos. A ver, aquí entramos ya. Pon que lo hemos tenido que hacer en papel porque electrónicamente no se han podido por falta de mail o la dirección era incorrecta. Bueno, pues a ver, si lo has tenido que hacer en papel y no has podido, pues irías aquí. A ver, tampoco nos compliquemos la vida. Lo que quiero decir es que en la notificación infructuosa no se entiende cuando la notificación electrónica se ha intentado. Es decir, que el no acceso a la notificación electrónica implica el rechazo. Luego no se aplicaría esto. Ahora entramos ya en todas las peculiaridades. Es decir, si uno llega y desconozco los datos o no tengo el mail o no tengo cualquier historia, pues le notifico. Y ya hemos visto antes que si le notifico por papel cuando debía ser electrónicamente, lo que provoca es una irregularidad no invalidante, siempre y cuando cumpla el 41 de la LEPAR. ¿Vale? Claro. Beatriz, claro, si le notificamos al representante, a ver si el representante es efectivamente representante, es decir, que ha comparecido en la sede electrónica o electrónicamente o a acta y ha dicho que este me representa, pues este me representa. Pues claro. Ahora entraremos con eso, Ana. Sí que procedería. Sí que procedería. Claro. Si yo no tengo datos para notificar electrónicamente, me obliga a notificar en papel y le notifico en papel y me recurre, es que usted debía, a ver, eso es una irregularidad invalidante, usted tiene acceso a la notificación. ¿Vale? Pero insisto, es decir, 1000 sentencias sobre esto. Y vosotros los que estáis trabajando, pues lo debéis ver todos los días. Es decir, que estamos hablando de una cosa pues, que tiene su polémica. Sí, pero si uno dice, oiga, este me representa, pues me representa. Si el otro, ¿cuántas veces los abogados o no tal? A ver, yo como ayuntamiento me he pasado alguna vez, notificado una sentencia que tenía que pagar, no me ha dicho nada el procurador y estábamos fuera de plazo y hay intereses. Bueno, pues están los seguros de los tipos estos, ¿eh?
¿no? Que lo tengamos en cuenta. Bueno, no, claro. Ahí entramos en el artículo 5 de la LEPAC. Representante no es quien diga que es representante, para representante y estar en estas cosas, pues tiene que dar. Es decir, hay unos requisitos que pone la LEPAC donde dice según para qué cosas tienes que probar la representación. Por ejemplo, por recurrir. Pues sí, sí, Susana, me lo cuentas porque, bueno, para estas cosas, quiero decir que los que estáis ahí al pie del cañón sabéis más que yo de esto de Anima. Yo os explico a nivel más teórico qué tal, pero que es verdad que la casuística que podéis ver vosotras no es la que veo yo. Yo en mi trabajo digo notifíquese. ¿Y a quién se lo digo? Pues al administrativo, al auxiliar. Bueno, cada uno sabe su oficio. Y por eso todos en el ayuntamiento pues tienen su papel y su importancia. Bueno, lo que os decía, es obligatorio, para empezar, que se publique en el BOE. No vale la publicación en otro diario que no sea el BOE. Es decir, yo digo siempre que lo que abunda no estorba. ¿Se puede publicar en el diario oficial de la comunidad autónoma o la provincia? Sí, tiene carácter facultativo. ¿Vale? Facultativo. Pero esto no excluye la obligación de publicar en el BOE. ¿Vale? Esto no excluye la obligación de publicar en el BOE. Fijaros lo que marca la adicional tercera de la LEPAC. Es decir, lo que establece, ¿no? Que el BOE establecerá un sistema automatizado para revisión de todo esto y además que, bueno, pues nos dice que esto es sin contraprestación económica, es decir, que publicar las notificaciones infructuosas en el BOE no conlleva tasa por parte del BOE. ¿De acuerdo? Aquí os dejo un ejemplo de notificación infructuosa que me hizo gracia porque aquí se notifica vía Boletín del Estado a la Asociación de Abducidos por Alienígenas España. No sé si es porque los alienígenas son de España, sino porque son los de España, pero que no hay notificación pues en Marte, Raticulí o donde sea. Total, que les querían notificar a los abducidos, que es lógico que no tengan, pobres hombres, no tengan sede ni capacidad para hacerlo. Y en este caso, fijaros que es una asociación, es una persona jurídica, y como no se conoce ninguna cuestión de estas que hemos hablado, se ha acudido a la notificación infructuosa a través del boletín. ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora a la publicación y veremos que la publicación no es la notificación infructuosa. Bueno, ahí tenéis las novedades y tal. Vamos al esquema. Primero, ¿cuándo se produce la publicación? Pues cuando una norma sí lo establezca o haya razones de interés público que lo determinen. Y en todo caso, cuando nos encontremos ante un acto administrativo general, porque ¿qué es general? Por ejemplo, ya, o sea, las bases de las oposiciones, pues un destinatario indeterminado, es decir, yo qué sé, pues se puede presentar cualquiera, ¿vale? Puede ser adicional a la notificación individualizada cuando ésta no asegure en la de todos los posibles interesados que haya. Acordaros que son interesados los que inicien o soliciten que sea el procedimiento o aquellos que se incorporen una vez iniciar el procedimiento, en tanto no cuanto no haya quedado resolución definitiva. ¿Vale? En procedimientos de concurrencia competitiva, procedimientos selectivos, por eso, por ejemplo, concurrencia competitiva, unas subvenciones, concurrencia competitiva, una contratación, los pliegos, la procedimiento del expediente se publica, no se notifica, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la explicación. Contenido de la publicación, texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa,
recursos administrativos y judiciales que procedan, órganos y plazos para interponerlos. Si se tienen que publicar varios actos que tengan contenido común, pues se pueden acumular en un solo acto que contenga los elementos comunes, especificando los aspectos individuales de cada caso. Lo que veíamos antes de la simplificación administrativa. ¿Dónde? No es en el BOE, es en el boletín de cada administración. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que si tenemos unas bases de unas subvenciones o las bases de las oposiciones y las publicamos en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, pues igual no tiene eficacia. No tiene eficacia. ¿Dónde lo tenemos que publicar? En el boletín de la provincia. ¿Se puede publicar en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o de la Comunidad Autónoma correspondiente? Sí, pero es a más. Lo que vale es lo otro. Así que, de todos modos, acordaros que en las oposiciones, además de la publicación en el boletín de la provincia, hay que poner anuncio en el web. Pero esto es porque es normativa propia del ámbito de personal, lo veis en el tema 15. El talón de anuncios, pues lo podemos publicar en anuncios o edictos, ya no es como antes. Es decir, es una más. Es decir, tú tienes que tener la obligación cumplida en tu boletín, ¿vale? Y aunque la norma exija en el tablón, es una adenda. Lo que os decía antes, ¿no? Lo que abunda no estorba, pero no es obligatorio para la eficacia del acto. Y un poco lo que os decía, ¿no? En el artículo 46, pues, adicionalmente, de manera facultativa, pueden tener otras formas de notificación complementarias de los restos de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el diario oficial correspondiente. Por tanto, cuidadito con esto, porque la notificación infructuosa no se publica en el boletín de la provincia, solamente es en el BOE. Y al revés, la publicación es en el boletín de la institución correspondiente. En nuestro caso hablamos del boletín de la provincia, la administración local. ¿Me la puedo publicar en el diario? Sí, lo puedo hacer, pero no debo obviar lo otro. Y esto es importante, ¿vale? Esto es importante. Y luego, lo que os decía antes de los datos y tal, aquí os dejo, y os lo dejo porque esto es más importante de lo que tal. Fijaros, esto ha caído en exámenes de preguntas cortas. Hay veces que los exámenes tienen así preguntas cortas y tal, y esto cae. Entonces, esta disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de Datos tendríamos que saberlo. Y es un poco el tema de la anonimización, lo he dicho de una sacada, de los datos del DNI. ¿Vale? Lo que os decía, acordaros, las personas físicas son las que tienen derecho a la protección de datos. Que tienen datos de carácter, pero las personas jurídicas no. Y entonces, los criterios, os dejo un enlace, luego en la ficha que vais a acceder a él, por si tal igual, ¿cómo se hace? ¿Dónde pone esto? Ahí tenéis los criterios. Básicamente, el que yo sigo siempre, o sea, lo que tenéis que entender cuando notifiquéis, o sobre todo cuando publiquéis, pues ahora, por ejemplo, las actas de la Junta de Gobierno, tal, así, acordaros que no puede coincidir nombre y apellidos con DNI. Y si quieres que coincida mínimamente, tienes que aleatorizar los datos del DNI. ¿Cómo se hace esto? Yo lo que hago básicamente es que si tenéis un DNI, se hacen con asteriscos las 4 primeras cifras y luego la letra y la última cifra. Ahí tenéis, pues, si es un número de extranjero o si es de una empresa. ¿Vale? Bueno, es mirarlo y yo qué sé, si esto pues os vale. Bueno, pues hasta aquí hemos acabado con el tema de notificación electrónica con papel, la notificación infructuosa y la publicación. Hemos visto ya lo que es el acto administrativo y todo esto tiene que ver con la autotutela declarativa. Es decir, esa presunción juris tantum de validez que no requiere de auxilio judicial para hacer valer un acto administrativo. Pero que, os decía, ojo, porque la eficacia se puede demorar, porque hay notificación, publicación, aprobación del órgano jerárquico o se desprenda del contenido del propio acto. Vamos a ver ahora, y con esto acabamos el tema, con la ejecutoriedad. Sí, claro. Cuando sean comunidades autónomas uniprovinciales, el boletín
de la comunidad autónoma. Ejecutoriedad. Aquí hablamos de la autotutela ejecutiva. Este es un tema, o una parte del tema, que nos sirve muy bien porque es la otra vertiente, ¿no? Fijaros, nos ponemos esto y hablamos de esas exorbitancias que tiene la Administración en aras a la defensa del interés general frente al interés particular. Es lo que decíamos, ¿no? La autoridad declarativa y ahora la ejecutiva. ¿Qué significa? Pues lo mismo, que no tenemos que acudir a un juez para hacer valer los actos administrativos que hemos visto anteriormente. Entonces, este tema nos vale siempre porque lo vamos a ver en muchos otros temas, donde habla de la ejecución forzosa de los actos. Cuando miremos temas de urbanismo, sobre todo en disciplina urbanística, pues vamos a ver todo esto. Y en otros muchos se va a ver. Pues ya veremos ahora, pero recientemente, pues con todo esto del COVID y tal, la compulsión, se ha llegado incluso a la compulsión sobre las personas. Es decir, si usted tiene la obligación de vacunarse, y eso es una obligación, ¿cómo? Pues personal, porque eso llega con usted. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora veremos un poco todo esto. Pero, vista la autotutela declarativa, que yo creo que ha quedado bastante clara, la ejecutiva, pues se pone ya al calor de los hechos. Es decir, vamos a ver, es decir, tenemos que hacer valer este acto administrativo frente a terceros. Entonces, ¿cómo funcionamos? Bueno, evidentemente, la primera cuestión es que para ejecutar un acto, pues tiene que haber un acto. Entonces, sí, bueno, veremos en el tema 8 la vía de hecho, que la vía de hecho es cuando el administrador actúa sin que tenga acto que le permita esa actuación. Dice el artículo 97 de la LEPAC, las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material, ejecutoriedad, de los actos que limite derechos de los particulares sin que previamente se adopte resolución que reciba de fundamento jurídico. Y además, el órgano que ordene la ejecución material de un acto administrativo está obligado a notificar al particular la resolución, es decir, el acto que autorice esa actuación administrativa. Entonces vamos aquí al 98 y establece ya la ejecutoriedad. Dice, los actos de la vida pública serán inmediatamente ejecutivos. Los actos son válidos y también producen efectos, salvo, si las acciones, pues aquí igual, ¿no? Son inmediatamente ejecutivos, salvo que estén suspendidos, en el ámbito de la potestad sancionadora quepa algún recurso, incluido el de reposición, aunque tenga carácter potestativo, pues, cuando una disposición, como mínimo un reglamento, diga lo contrario, cuando se necesite aprobación o autorización de órgano superior, ¿vale? Y luego también, bueno, cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago, organización pecuniaria, multa o cualquier otro derecho, ese cobro se efectuará preferentemente, también lo veremos cuando veamos la recaudación, tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualquier otro que autorice la Hacienda Pública. Vale, ya hemos visto los requisitos para la ejecución forzosa de los actos y en qué consiste la ejecutoriedad, ¿no? Que veíamos el 98 de la LEPAC. Vamos a ver ahora en qué consiste la ejecución forzosa. Hemos visto que el órgano es inmediatamente ejecutivo. A ver, no hace falta acudir a la ejecución forzosa si yo cumplo el acto. Oiga, usted tiene que vacunarse. No. Eso es ejecutivo. Vale, pues si voy y me vacuno, ¿qué? Una multa de dinero. Pecuniaria es pecunio. Dinero. El derecho, estas palabras. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no hago caso a lo que me dice la Administración? Bueno, pues cuando no hago caso, dice, las vías públicas, a través de sus órganos competentes, luego que si el órgano competente no se puede, podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos.
salvo que se suspenda la ejecución, porque lo diga la ley, la Constitución, o se exija la intervención pues, de un órgano judicial. Por ejemplo, la propia ley dice, si vas a entrar en el domicilio para ejecución forzosa de un acto, tienes que pedir permiso a los juzgados de lo contencioso administrativo. ¿Vale? El típico que tiene un Diógenes, hay que entrar en su casa, hay que limpiar aquello y tal, es el domicilio, bueno, hay que pedir la autorización por parte del juzgado de lo contencioso. Vale. Por tanto, es decir, que los actos no. El acto, yo creo que no, Rosa, el acto tiene un carácter informativo. Te pueden recordar, pero si el alcalde puede hacer un bando para decir que todos se vacunen, ¿vale? Pero yo entiendo que la ejecución forzosa de un acto, el recordatorio, el previo apercibimiento tiene que ser notificación tal y cual, ¿eh? A ver, hay derecho de todo. Si tienes la sentencia, me la pasas y me la miro. Pero en principio me parece un poco así. Lo digo porque me voy a hacer un bando, pues tú, pues si, hombre, es que a ver, si vas a ejecutar un acto tienes que, puedes apercibir a través de una publicación, es decir, no requiere notificación. ¿Vale? Que aquí entramos con la naturaleza jurídica de los bandos, Rosa. Y ahí ya entramos en arenas movedizas. ¿Qué medios tenemos para la ejecución forzosa de los actos? Claro, es que decimos, claro, la ejecución forzosa de los actos, te recuerdo que es una intervención de la administración en la esfera de los particulares y que en esa intervención en la esfera de los particulares, es decir, puede haber de todo. Me parece que, es decir, una intervención garantista requiere que el apercibimiento sea notificación o como sea publicación, cuando no tal. ¿Vale? Lo primero que tenemos que ver, como evidentemente, pues que debe haber un principio de proporcionalidad. Es decir, que tiene que usarse el medio menos restrictivo. Entonces, la primera que tenemos es el apremio sobre el patrimonio. Es decir, que te quiten las perras del banco. Pues si funciona así, tal. La segunda sería la ejecución subsidiaria. Luego hablaríamos de la multa coercitiva. Y por último hablaríamos de la compulsión sobre las personas. Si un acto administrativo lo podemos ejecutar de varias maneras, lo haremos de la manera que sea menos restrictiva con la libertad individual. Es decir, lo último que vamos a hacer es la compulsión sobre las personas. Y aquí un poco lo que os decía, también lo vemos en la ley de la jurisdicción. Si para ejecutar el acto hay que entrar en domicilio, te tienen que dar su consentimiento, ¿no? Y si no es así, pues tienes que acudir a que un juez te autorice. ¿Vale? Ya os adelanto para los test que el juez es el del contencioso administrativo. Apremio sobre el patrimonio. Bueno, en primer lugar se da el patrimonio cuando a través de un acto, que puede ser una sanción, ¿no?, hubiera de pagar una cantidad líquida de dinero. Entonces, cuando esto es así, lo que aplicaremos es el Reglamento General de Recaudación. El procedimiento de apremio. Y evidentemente, pues claro, bueno, pues estas veces son normas redundantes. Ya lo sabíamos por la Constitución, hay una reserva de ley. En el artículo 31 de la Constitución. Vale. No vamos a entrar aquí. Ejecución subsidiaria. La ejecución subsidiaria se da cuando se trate de actos que no son personalísimos, es decir, que los pueda hacer otra persona y que puedan ser realizados por un sujeto distinto al obligado. Ejemplo de esto. Bueno, esto es que tú tienes, por ejemplo, tú has causado allí, pues, no sé, en la acera. Has quitado el pavimento de la acera para hacer una obra en tu casa y tal y cual. Tienes la obligación de ponerlo. Te dicen que lo arregles, no lo arreglas, pues lo que hace la administración es hacerlo. ¿Vale? Y lo hace como a tu costa. Entonces, los gastos que no tienen por qué ser solamente los gastos realizados por el daño, sino el perjuicio que te ha supuesto a ti hacerlo. ¿Vale? Y entonces ya le dices que lo haga, le das un plazo para que lo haga
no lo hace y si no te dices que lo harás tú a su costa. Insisto, uno, los daños no tienen que ser lo que cueste el material, sino que incluso el perjuicio que te haya causado que esto se haga así, ¿vale? Y entonces procederíamos como con el apremio sobre el patrimonio. Se puede hacer de dos maneras. Hacer una liquidación provisional, ¿vale? O a cuenta de una liquidación definitiva. ¿Por qué? Pues porque a veces tú llegas, vas a hacerlo y ¿qué necesitas tú para hacerlo? Pues hombre, dinero. Y a veces no hay el presupuesto partida. ¿Cómo haces? Haces una liquidación provisional, se lo notificas, generas crédito, que es una modificación presupuestaria, y con cargo a esa modificación, pues tú llegas y haces la obra. Has acabado la obra y dices, pues bueno, eran 10 y te he cogido 9, me debes 1, ¿vale? Segunda cuestión, tercera cuestión, la multa coercitiva. A ver, aunque le llamemos multa, no es una multa. Es decir, la multa coercitiva es una forma de ejecución forzosa de los actos, no es una sanción. No es una sanción. Siguiente cuestión, la multa coercitiva debe ir impuesta por una ley. ¿Vale? Y las multas se reiteran en el tiempo. Es decir, es una fórmula para obligarte. ¿Por qué? Porque es un acto personalísimo, ¿vale? Pero que no proceda la compulsión. O actos en que procediendo la compulsión pues, no se quiera realizar. O actos cuya ejecución el obligado puede encargar a otra persona. Y algo que además es muy importante, lo digo por los exámenes, como la multa coercitiva es un acto de ejecución forzosa, la multa coercitiva es totalmente compatible con la potestad sancionadora. Es decir, que podemos poner la multa coercitiva y luego podemos poner una sanción. ¿Vale? Es decir, un acto personalísimo que no proceda a la acción. Pues imagínate que tú llegas y llega un señor y hace una... Bueno, sí, tengo un ejemplo aquí. Tenemos el ámbito valenciano, ¿vale? Texto refundido de la LOTU, artículo 260. La ley. Y la ley establece que si un señor incumple una orden de restauración, es decir, yo me hago, para hacerlo sencillo, un muro que no debía. Y le digo que ese muro fuera. ¿Vale? A ver, le digo que ese muro fuera, que puede hacer una ejecución subsidiaria. Pero la ley me dice, no, haz una multa coercitiva. O sea, la apelación me la rompe aquí. Primero, multa coercitiva. ¿Y eso qué significa? Que te voy a imponer una multa de, se va a imponer peor de un mes en una cantidad de 600 a 3.000 euros, cada una de ellas, por un máximo de 10, con independencia del expediente sancionador. Y yo te pongo la multa coercitiva. ¿Sí? Y cuando no me pagas la multa, ¿qué hago? Te apremio sobre el patrimonio. Y si ya luego la multa coercitiva no vale, pues procederemos a la ejecución subsidiaria. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, esto sí es una de hacer, pero cuando le digo de abstenerse, oye, que no hagas, no sigas y sigue construyendo, pues le podremos ir poniendo. Es decir, que aquí ya nos encontramos con un modo de cosas. Lo que es importante es no confundir multa coercitiva con potestad sancionadora. Obedecen a potestades distintas. Una es la sancionadora, evidentemente, y otra es la ejecución forzosa de los actos de la administración. Por favor, no lo confundamos. ¿Vale? Y que es compatible con otros métodos. Claro, la multa coercitiva, si no se cobra, ¿qué vamos? Pues a la ejecución subsidiaria. ¿Cómo? La aplicación subsidiaria o el apremio sobre el patrimonio. ¿Vale? Y ya por último, ya lo dejamos por aquí y tal, es la compulsión. Es actos administrativos que impongan pues, una obligación personalísima de no hacer y soportar y que, evidentemente, por su carácter, bueno, que es compulsión, que es leña, pues se autorice expresamente. ¿Vale? Autorice expresamente. Yo, por ejemplo, os digo, ejemplos, ¿no? Es decir, desahucios administrativos. De la obligación de irse de aquí, no se va, pues está. Un desahucio, pues imagínate que uno llega y se construye una casa en dominio público y
no se va. O la típica, o sea, que acampan en el parque, le dicen que se vayan, no se van, pues se desahucian. En materia sanitaria, pues, ¿qué os voy a contar? Es decir, estamos hablando de todo esto que pasa con el COVID, de las vacunas y tal. Y si nos vamos, por ejemplo, a la Ley Orgánica de Extranjería, la confusión sería la expulsión de territorio, las expulsiones en caliente. Van a entrar en la frontera, pues, ¿qué se hace cuando veis ahí, pues, en la televisión los asaltos, ¿no?, a las fronteras? Pues la compulsión sobre las personas. Está previsto en la normativa, ¿vale? Otro ejemplo lo tenemos en la Ley General, la Ley 1/2007 de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Dice que cuando haya actuaciones, situaciones de riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, pues se pueden tomar medidas, incluso la compulsión sobre las personas, ¿vale? Y por independencia de las sanciones, la exención de los gastos que pudieran determinarse por estas cuestiones de, no sé, que afecten a la salud, pues presenta este tipo de apremio. Es decir, que luego cuando vamos a mirar la legislación sectorial, pues encontramos, nada, todo está. Bueno, pues, oye, lo hemos clavado. Ya hemos acabado, pues, el tema 4 y ya tenemos una cosa menos hecha.